En Occidente nos enseñan desde muy temprana edad que el destino es como una línea recta, ¿no? Totalmente, una ruta fija. Exacto. Un camino trazado en piedra. O simplemente algo que pasa y sobre lo cual, digamos, no tenemos mucho control. Claro, una visión muy pasiva de la vida. Tal cual. Pero, a ver, ¿qué pasaría si la realidad fuera, no sé, infinitamente más compleja? ¿Qué pasaría si antes de nacer hubieras firmado un contrato cósmico frente a 3 testigos meticulosos? ¡Wow! Y resultara que al llegar a este mundo, tu propio corazón se niega rotundamente a cumplir ese acuerdo. Hoy nos adentramos en un terreno verdaderamente excepcional. Así es, un tema profundo. Un saludo muy cordial a todas las personas que sintonizan esta inmersión exhaustiva. Esta es una entrega especial diseñada para Africanismo en el Portal. Y nuestro propósito hoy es, bueno, navegar por estas aguas con un lenguaje fluido, erudito y a través de un análisis sumamente extenso. Es un privilegio enorme estar en este espacio. Y la verdad, el nivel de profundidad que exige el material de hoy nos invita a elevar la conversación, ¿no? O sea, a dejar atrás las interpretaciones superficiales y sumergirnos por completo en la filosofía pura que sostiene estas prácticas ancestrales. Exacto, no es solo teoría. Porque no estamos hablando de folclore, estamos hablando de una arquitectura ontológica brillante. Y para lograr dimensionar esa arquitectura, nuestra brújula de hoy es un texto fascinante. Es un extracto titulado Ifa afrocubano y el Fa de Dahomey, Asonoguanon, Metolofin y la verdad del destino en Aille. Un título que ya de por sí tiene un peso enorme. Sí, muchísimo peso. Pero a ver, antes de meternos de lleno en las páginas, hay que dejar algo sumamente claro sobre la misión de este análisis. Muy importante esa aclaración. No estamos aquí para generar divisiones, ni para encender polémicas teológicas de quién tiene la razón. Eso no nos interesa. Exactamente. Buscamos revelar y comprender las profundas raíces ancestrales de la tradición del Fa, que viene del complejo cultural Fongwe. Y, bueno, entender cómo estos principios fundacionales sobre el destino habitan y respiran dentro de la práctica del IFA afrocubano, ¿no? Sí, incluso cuando a veces no se nombran explícitamente en la práctica diaria. Tal cual. Y esa aclaración es, digamos, el cimiento de todo lo que vamos a discutir hoy. El conocimiento de esta magnitud no divide. Al contrario, revela la matriz compartida, ¿me explico? Ajá, la raíz común. Exacto. Es una invitación a observar una raíz inmensa que nutre múltiples ramas de la espiritualidad africana y de su diáspora. Claro. Al comprender la sofisticación del Fa de Dahomey, iluminamos rincones del Ifa afrocubano que, de pronto, adquieren una resonancia muchísimo más vasta y clara. Bueno, vamos a desempacar esto porque es mucha información. Lo primero que dinamita este texto es esa idea pasiva del destino que mencionábamos al principio. Totalmente. El destino en Aille, o sea, en este mundo terrenal, se presenta aquí como un proceso multidimensional. No es un mandato ciego que cae del cielo. No para nada. Requiere niveles activos de conciencia, de memoria y sobre todo de testimonio. El concepto de testimonio es vital aquí. Es la clave. En la tradición ancestral del Fa, el destino no es un objeto que simplemente se te entrega. Ajá. Es un acuerdo que el alma articula. Pero, a ver, para que un acuerdo tenga validez, necesita ser atestiguado y recordado. Como un contrato legal casi. Exacto. Y para entender cómo se manifiesta ese destino en la Tierra, la fuente nos lleva hacia atrás, a un espacio preexistencial. El famoso mercado. Sí, lo que simbólicamente se describe como el mercado del destino. En este plano, antes de nacer, el alma no elige en la oscuridad ni en soledad. Está acompañada. ¿Por quiénes? Por entidades o principios funcionales que actúan como sus testigos. Los famosos Afag Akebime. El texto menciona 3 principios que en ciertos linajes se expresan como Jinukunsu, Kapuli y Kosoda. Así es, la tríada fundamental. Y me encanta la advertencia que hace la fuente, porque dice que no hay que imaginar a estos 3 como deidades antropomórficas, no. O sea, no son 3 señores con túnicas tomando notas en un pergamino. Claro, no tienen forma humana en ese sentido. Son dimensiones de nuestra propia psicología espiritual. Pero a ver, empecemos con el primero, Jinukunsu, el testigo del nacimiento. Bueno, Jinukunsu es la memoria primordial.
La huella inalterable. Imagina el instante exacto, en ese mercado del destino donde el alma toma su decisión fundamental. O sea, lo que viene a ser a Aye. Exacto. Jinnukunsu guarda el registro puro de esa elección. Es la esencia que viaja con el individuo al nacer. Manteniendo intacto el vínculo con su origen, ¿verdad? Tal cual. De hecho, cuando una persona acude a una consulta y el sacerdote, el Bokonon, lanza el oráculo, la mecánica interna de esa adivinación es un intento de acceder directamente a Jinnukunsu. ¡Wow! Busca leer ese registro prístino, que no ha sido contaminado por la experiencia terrenal. A ver, usando una analogía tecnológica para quienes nos escuchan, Jinunsu sería como el gran disco duro de respaldo cósmico del alma. Me encanta esa analogía, sí. Es la caja fuerte que tiene el código fuente original. Entonces, la divinidad no es adivinar el futuro como si fuera magia barata, no. Exactamente, no es adivinación en ese sentido pop. Es simplemente tener la contraseña para entrar a ese disco duro y leer el contrato original. Esa imagen del código fuente es muy precisa. La adivinación revela la arquitectura original del ser. Pero, y lo fascinante aquí es cómo el sistema se vuelve dolorosamente humano. Ajá, a ver. Porque un código fuente perfecto no es suficiente para vivir la experiencia en AIE. Claro, no somos robots. Exacto. Necesitas un motor que impulse esa maquinaria en el mundo material, y ese motor suele ser caótico. Ahí entra el segundo testigo, que es Capoli. Ya tiene la copia de seguridad perfecta, el contrato ideal. ¿Por qué necesitamos a Capoli? Las fuentes dicen que Capoli registra los deseos, las cargas afectivas, las emociones. ¿Sí? O sea, suena a que le estamos metiendo un virus al disco duro a propósito, ¿no? Es una excelente observación, pero es que no es un virus. Es la fricción necesaria para que exista la vida. ¿Fricción? Sí. Lo fascinante aquí es que Capoli nos ofrece la radiografía más perfecta de la contradicción humana. A ver, explícame eso. Bueno, el disco duro de Jinnukunsu es lógico y puro, pero el ser humano no lo es. Capoli registra el apego. Ah, el apego. ¿Explica por qué tantas veces en la vida alguien sabe perfectamente cuál es su camino? O sea, la lógica se lo dicta, su intuición profunda se lo marca. Y sin embargo, hace todo lo contrario. Hace todo lo diametralmente opuesto, porque el corazón tiene un peso gravitacional inmenso. Keipoli es el registro de los compromisos emocionales que el alma también aceptó antes de encarnar. Incluyendo aquellos que van a generar resistencia contra el destino original. Exactamente. Eso es fuertísimo. O sea, saber el camino no garantiza en absoluto que quieras caminarlo. Esto explica el autosabotaje a un nivel cósmico. Totalmente. Explica por qué, no sé, nos aferramos a relaciones, trabajos o situaciones que literalmente nos destruyen. No es que seamos simplemente irracionales. No, para nada. Es que Keipoli, nuestro testigo emocional, está ejerciendo su propia fuerza. Pero esto parece un callejón sin salida. ¿Por qué lo dices? Porque, a ver, si el disco duro dice ve a la derecha y el corazón grita ve a la izquierda y choca contra la pared, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, se resuelve gracias al tercer testigo de esta tríada estructural, que es Koda. Koda. El balance. Exacto. Si Jinnukunsu es el archivo original y Capoli es la tempestad emocional, Koda representa la estructura de la conciencia racional. Es como el mediador, ¿no? Es el testigo de la claridad mental, el propósito y la lógica interna. Koda actúa como la brújula que intenta desesperadamente devolver el orden. Claro. Cuando el oráculo del Fa habla en una consulta, lo que hace es apelar a Koda. Ah, no apela a la emoción. No, le da a Koda las herramientas y el entendimiento para poner orden en el caos afectivo de Capoli. Y así, permite que el individuo retome la ruta trazada por Jinnukunsu. Es como un sistema de contrapesos perfecto. Pero, a ver, esto me lleva a un debate aún mayor. Te escucho. Si el alma hizo todo este trámite, escogió su destino frente a estos tres testigos, dejó el respaldo en Jinnukunsu, empacó las emociones en Kpoli y ajustó la brújula en Koda, Sí. ¿por qué llegamos a este mundo con amnesia? O sea, ¿por qué es tan extraordinariamente difícil recordarlo todo al nacer? Es la gran pregunta, ¿verdad? Parece un defecto de diseño terrible, ¿no? El tener que pasar décadas desorientados intentando recordar algo que nosotros mismos firmamos. Sí, parece un defecto desde la perspectiva humana. Pero desde la óptica teológica de la tradición ancestral, es el mecanismo central de la existencia. El mecanismo central. Sí. Las fuentes hablan del concepto de la memoria fragmentada. El proceso de encarnación,
O sea, el descenso brusco del espíritu a la materia de Aye produce una fractura necesaria. Una fractura necesaria para vivir. Exacto. Para que el alma pueda experimentar la dualidad, el dolor, el amor, la pérdida, todo lo que define la vida terrenal, no puede tener el manual de respuestas abierto frente a sí. Perdería el sentido, claro. Llega fragmentada. Una parte de ti recuerda vagamente a través de la intuición de Jinu Kunzu. Otra parte siente y sufre a través de Kipolí. Y otra parte racionaliza a través de Koda. Exactamente. La vida entera es el esfuerzo constante de juntar esos tres fragmentos, y el oráculo del Fa es el pegamento. Me vuela la cabeza. Pensar en la vida no como una prueba impuesta desde afuera, sino como el intento de recordar lo que ya sabemos, pero en tres idiomas distintos que no se entienden entre sí. Es una metáfora preciosa y muy precisa. Ahora, supongamos que alguien logra entender su destino, ¿ok? Va al oráculo, los testigos se alinean, se lee el código fuente, ya tiene el mapa. Ajá, tiene la información. Pero el texto nos da un golpe de realidad aquí, durísimo. Conocer el destino a través de la adivinación es solo la mitad del proceso. Solamente la mitad. Porque la revelación espiritual, por más sublime que sea, inevitablemente tiene que chocar contra la materia. ¿De qué sirve tener claridad sobre un plano si no tienes dónde construirlo? Absolutamente. Y es en este choque, o sea, en esta intersección brutal entre el espíritu abstracto y la materia densa, donde emerge una de las figuras más colosales del panteón. Asongwanon. Asongwanon, sí. También conocido en ciertas transmisiones como Olupopo. En el sistema profundo del Fa de Dahomey, ningún destino, por muy atestiguado que esté en los reinos celestiales, tiene valor sin la validación de la tierra. Y las fuentes son sumamente enfáticas con esto, ¿no? Asongwanon no es presentado como un bodún menor o una deidad confinada a un rol secundario. Para nada. Es el dueño absoluto de la profundidad terrestre. Es el principio que materializa. Porque la información por sí sola es incorpórea. El Fa te da el diagnóstico perfecto, te revela la elección del alma, pero esa información flota en el éter. No tiene peso. Exacto. Asongwanon es el principio que ancla esa revelación en la fisicalidad de Aye. Posee la máxima autoridad para confirmar que ese destino realmente se cumpla en el plano material. Siguiendo con la analogía que traíamos, si el Fa y los tres testigos son los planos arquitectónicos perfectos y detallados de un rascacielos, Sí. Asongwanon es el terreno físico. Y la realidad es implacable. O sea, un plano arquitectónico, por más brillante que sea la mente que lo dibujó, no sirve absolutamente de nada si el terreno donde se va a construir no soporta el peso. Totalmente cierto. Si el suelo es inestable, el rascacielos se cae. El plano tiene que ajustarse a las leyes de la Tierra. Es una excelente forma de visualizarlo. Si la Tierra no aprueba la construcción, el destino no prospera. Por eso el texto introduce la noción crítica del Fa de la Tierra. El Fa de la Tierra. Sí, explica cómo tanto en las prácticas de raíz Fonga-V como en su profunda influencia en el Ifa afrocubano, todo trabajo que involucre la restauración de un destino o la sanación de una enfermedad tiene que pasar por la tierra, obligatoriamente. Pero, a ver, ¿cómo se ve eso en la práctica? Porque es fácil decir que pasa por la tierra, pero ¿cómo se ancla mecánicamente un concepto espiritual tan abstracto en el barro y el polvo que pisamos? Bueno, se ancla a través de la acción ritual innegociable. Y esto es vital. Si conectamos esto con el panorama general, el conocimiento espiritual sin acción ritual es estéril. Estéril. ¡Wow! Un individuo puede escuchar maravillosamente el análisis de su destino, pero si no ejecuta la acción física sobre la materia... O sea, los sacrificios, las limpiezas. Exacto. La manipulación de elementos naturales bajo la jurisdicción de Asongwanon. Si no hace eso, nada cambia. La Tierra actúa como un condensador. Un condensador de energía. Cuando el sacerdote realiza el ritual físico, tocando el polvo, utilizando la flora, la fauna y los minerales, está literalmente obligando a la energía abstracta del Fa a tomar densidad. A adquirir peso gravitacional para que exista en el mundo real. Exactamente. Es como si la Tierra fuera, digamos, la jueza final de la verdad. Y al leer sobre esta materialización ritual, me llamó muchísimo la atención la presencia de Afafá. Ajá, Afafá. Fundamental.
Porque el texto nos advierte muy claramente que no debemos pensar en Afafa como un simple viento atmosférico que mueve las hojas de los árboles. No, Afafa es el puente dinámico, el aliento vital. Imagina a Afafa como la corriente eléctrica que viaja entre el plano espiritual y el físico durante el ritual. Mientras el sacerdote manipula la tierra física. Exacto. Bajo el poder de Asonguanón, Afafa es el soplo que insufla vida a esa arcilla. Es lo que permite que la revelación fría e intelectual del Fa se convierta en una acción cálida, viva y permanente en la materia. ¿Qué nivel de sofisticación mecánica? Es un ecosistema completo, la verdad. Lo es brillante. Ahora, la mente es curiosa por naturaleza, ¿no? Y si ya entendimos cómo el destino se sella en la Tierra, con Asonguanón y Afafa, y cómo se dividió al nacer en los testigos Jinukunsu, Kapoli y Koda. Sí. En el mercado, ¿de dónde emana la idea misma del destino antes de fragmentarse? Una pregunta inmensa. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque desafía nuestra capacidad de abstracción por completo. Totalmente. Y para responder a eso, tenemos que escalar hacia la cúspide de la teología africana y hablar del concepto de metolofín o metalofín. Metolofín. Y la fuente lanza una advertencia que, debemos tomar muy en serio. No podemos cometer el error occidental de antropomorfizar a metolofín. O sea, no es una entidad con forma humana. No está sentado en un trono cósmico tomando decisiones sobre quién sufre y quién triunfa. Es decir, no es el arquitecto dibujando los planos. Es algo mucho más vasto. Muchísimo más. Es la conciencia primordial, anterior a toda división. Existe mucho antes de que Jinukunsu pudiera recordar algo. Antes de que el corazón de Kapoli pudiera latir o sentir apego. Exacto. Y antes de que Koda pudiera procesar un solo pensamiento lógico. Metolofín es la matriz absoluta del Fai mismo. ¡Wow! Imagina un océano infinito de potencial puro, de posibilidades absolutas, antes de que se forme una sola gota de agua individualizada. El océano entero. El texto ofrece una lectura comparativa bellísima con la vertiente Anago, señalando que Metolofín se asemeja al nivel más profundo, inescrutable y abstracto de Odú. En ese estado primordial, claro, el destino no tiene rostro humano. No es tu destino o mi destino. Exacto. Es el concepto del destino universal, inmanifestado. Es la fuente de la cual emana cualquier posibilidad de existencia. Sin Metolofín, digamos que no hay mercado del destino al que asistir. No hay nada. Todo esto me hace pensar en lo limitados que estamos a veces para entender nuestra propia espiritualidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque este sistema filosófico nos lleva de la mano por un viaje increíble. Empezamos tocando el polvo y el barro para curar un problema físico a través de Asonguanón. Sí. Subimos hacia nuestra intrincada psicología y nuestros autosabotajes con los testigos Afayagbe. Ajá. Y terminamos, disolviéndonos en la abstracción cosmológica de Metolofín. Es una maquinaria que conecta, literalmente, la vastidad inescrutable del universo con la tierra que tenemos debajo de las uñas. Y lo que demuestra es que la espiritualidad de la diáspora africana y sus raíces continentales no son meros sistemas de creencias empíricas, ¿no? No son supersticiones. Exacto. Son paradigmas filosóficos y existenciales de primer orden. No dejan cabos sueltos. Hay una explicación para la inmensidad del cosmos y hay un mecanismo exacto para el llanto humano frente a una adversidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan hoy y buscan aplicar esto a su vida. Si hacemos una síntesis de esta exploración, el destino dista muchísimo de ser un evento dictado desde las nubes. Lejísimos de eso. Es un contrato que se escoge voluntariamente. Es un archivo que se recuerda a través de la intervención inquebrantable del Fa. Sí. Es una energía que necesita ser obligatoriamente confirmada en el terreno material. Y por último, es una ruta que se corrige, se ajusta y se sella mediante la fricción del rigor ritual. Una síntesis perfecta. Y de hecho, el texto nos regala una máxima pronunciada en lengua fonji que encapsula esta inmensidad en una sola frase. A ver, ¿cuál es? Dice, Afama nyumobunu edo genena aye, que se traduce profundamente como el Fa no miente, es la tierra quien realiza la verdad. El Fa no miente, es la tierra quien realiza la verdad. ¡Wow! La adivinación y el oráculo poseen la pureza cristalina de la información. El Fa nunca miente sobre el código fuente original.
Pero esa información, claro, carece de cuerpo. Exacto, volvemos a lo mismo. Es únicamente en Aye, en la dureza del mundo físico y bajo la mirada estricta de la tierra, donde esa verdad espiritual cobra peso y realidad tangible. Esa frase lo resume todo. Y llevar este nivel de conocimiento antiguo a nuestra cotidianidad moderna tiene aplicaciones prácticas, la verdad, brutales. Totalmente. Por un lado, nos enseña compasión. Cuando la audiencia a quienes nos escuchan sientan esa dolorosa contradicción interna de saber qué es lo correcto, pero no tener la fuerza para hacerlo. Sí. Pueden entender que no están rotos, es que es Poli, el testigo emocional haciendo su trabajo, cargando con el peso del apego. Es una validación enorme de la experiencia humana. Claro, entender esto permite dejar de castigarse y empezar a buscar el balance a través de Coda. Y por otro lado, nos arroja a la cara la lección pragmática e implacable de Asonguanón. Cierto. Vivimos en una era de, hiperintelectualización absoluta. Creemos que con leer sobre espiritualidad, con teorizar, meditar pasivamente o tener buenas intenciones, basta para cambiar nuestra realidad. Como si compensarlo ya estuviera hecho. Tal cual. Pero esta tradición ancestral levanta una pared contra esa idea y dice, no, quedarse en la teoría es inútil. Si la acción ritual, claro. Sin mover la materia física, sin sudar y pasar por la experiencia tangible, el destino se estanca irremediablemente. ¿Qué viaje tan profundo hemos dado? Esperamos realmente haber honrado la densidad, el peso y la riqueza inagotable de este conocimiento que nos legaron la tradición del Fa de Dahomey y, su inmensa resonancia en el Ifá afrocubano. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Para cerrar esta entrega especial, invitamos formalmente a toda la audiencia que desee seguir expandiendo su entendimiento con este mismo rigor, fluidez y nivel de detalle a que visiten portalafricanista.com.ar. Un recurso imprescindible. Sí, es un repositorio brillante y un espacio dedicado a preservar, estudiar y difundir estas vertientes de sabiduría inagotable. portalafricanista.com.ar. Ha sido un verdadero honor desgranar esta maquinaria filosófica hoy contigo. Pero antes de concluir, hay una idea que ha estado latiendo detrás de todo nuestro análisis. A ver. Y que creo que merece dejarse en el aire para la reflexión íntima de quienes nos escuchan. Hemos hablado de cómo Ka-Poli nos hace resistirnos a nuestro propio camino y cómo Coda intenta realinearnos. ¿Sí? Hemos dejado claro que todo destino debe materializarse en la Tierra. Pero, ¿qué sucede cuando el entorno físico del ser humano, esa misma tierra que pisa todos los días, es alterada drásticamente por la modernidad? ¡Wow! Claro, nuestras ciudades. Exacto. Si hemos pavimentado nuestro mundo con concreto, si vivimos inmersos en realidades digitales abstractas, alejados de la naturaleza, ¿cómo se ancla el Fa de la Tierra cuando el terreno literal y social bajo nuestros pies está en un estado de metamorfosis frenética? Es una pregunta enorme. Alterando estructuralmente el espacio mismo donde nuestros destinos deben, según esta ley inmutable, materializarse.